Dora Alicia Martínez Valero fue candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se le conoce como Dora la Transformadora por los mensajes que compartió en sus redes sociales para difundir su propuesta como candidata al máximo órgano judicial de este país. Dora Alicia, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Usted y otros candidatos judiciales y candidatas judiciales han solicitado el recuento de votos para la elección de ministros de la Corte y el INE lo ha rechazado, Dora. ¿Por qué la solicitud? A ver, mira, ha sido una elección muy particular. Nunca creo que habíamos visto tantos votos nulos y entiendo yo que puede haber una complejidad al momento de votar. Y justamente por eso es que estoy solicitando el recuento. La ley señala, no para el caso de la elección judicial, pero sí para otro tipo de elecciones, que cuando la diferencia entre las candidaturas es menor que los votos nulos, se tiene que hacer un recuento. Y eso es justamente lo que yo hice. ¿Para qué? Para abonar a la certeza. Para que sepamos que tu voto y el mío, Juan Carlos, estuvo bien contado, para que sepamos que cuáles son los votos que efectivamente son nulos y cuáles son aquellos que, como el propio instituto lo dice, son casillas en recuadros en blanco. Y dado que la diferencia es muy amplia, casi 22 millones de votos, justamente por eso la importancia de tener claridad de esto. Sí, el INE lo ha rechazado. ¿Cuál es la justificación del INE, Dora? El INE dice que no está previsto en la ley, pero yo quiero hacerle un comentario ahí al INE por tu conducto también. En 2006, cuando fue la primera vez que se pidió voto por voto, casilla por casilla, que todos nos acordamos perfectamente, tampoco estaba en la ley y se permitió y se hizo un recuento. Y a partir de entonces se puso en la ley. Entonces me parece que ahora el INE está tomando una actitud sumamente restrictiva porque el INE tiene la posibilidad, cuando hay cosas no previstas en la ley, de interpretar favorablemente, y en ese sentido el INE lo pudo haber otorgado. Me parece que más bien no lo quiere hacer, no sé qué esté escondiendo el INE, y la verdad es que me parece muy grave, porque no es el INE que nosotros conocemos, no es el INE transparente, no es el INE que permite que cualquier ciudadano pueda saber qué está pasando. Pareciera que nos cambiaron al INE. Sí, Dora, ¿va a recurrir ante el Tribunal Electoral? Sí, efectivamente voy a recurrir a esta decisión ante el Tribunal Electoral, como algunas otras cosas más que he venido recurriendo. Sí. Porque, por ejemplo, yo pedí todas y cada una de las actas. No tengo ninguna acta, no se nos ha entregado, no solo a mí, a ningún candidato, actas de jornada, actas de cómputo, encarte, no se nos ha entregado nada. Y justamente también eso se lo pedí al INE, no me lo dio, no me lo ha dado, y por eso también ya impugné esa decisión ante el Tribunal Electoral. Sí. Me parece que la certeza en estos casos, más cuando se trata de un poder judicial que por primera vez ha sido electo, me parece que todavía mucho más abona lo que decimos los abogados: papelito habla. Y a mí los papelitos respecto de las actas de jornada y de cómputo no me han sido entregados. Sí, ¿va a solicitar la nulidad del proceso, Dora Alicia? Mira, ahorita lo único que yo he venido impugnando es estas cuestiones que te he dicho. Estoy valorando todo lo demás. Acuérdate que en el INE hay ciertos plazos y algunas cosas se impugnan en un momento y otras en otro. Yo he venido valorando este tipo de cuestiones. No he tomado una decisión todavía si voy a solicitar la nulidad o si solo la nulidad de algunas casillas donde haya elementos que impliquen pues, que hubo una situación irregular en esas casillas. ¿Sabe de algunos otros y candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estén pensando en la posibilidad de promover impugnaciones? Sí, sí sé de otros candidatos que están analizando este tipo de cuestiones. Sí. Y que particularmente están justo como es mi caso, evaluando la viabilidad de estas nuevas impugnaciones, no tanto para molestar o para incomodar a alguien, sí, sino más bien para defender nuestra democracia. Sí, ¿cómo le fue en la elección a usted, Dora Alicia? La verdad es que yo esperaba muchos más votos, pero no me fue mal, tengo que decir, y estoy muy agradecida por los casi 700,000 votos que recibí a nivel nacional. La verdad es que yo me siento muy contenta y muy agradecida de esos votos, pero me parece que este es el modelo que vamos a implementar. Necesitamos que sea el mejor modelo.
que sea un modelo que a todos nos deje tranquilos y sobre todo donde la autoridad electoral sea una autoridad electoral que respete los principios de certeza, transparencia, equidad, que están previstos en la Constitución no ahora, sino desde hace más de 20 años. Sí, la participación de 13 millones de mexicanas, mexicanos, ¿fue una buena participación como para celebrar, como lo sugirió la presidenta Claudia Sheinbaum, o es un mensaje del electorado mexicano de que no le importó este proceso judicial? Me parece que ahí hay en el silencio de 82% de personas que tenían posibilidad de votar y que no lo hicieron, me parece que ahí también hay un mensaje y hay que escucharlo. No podemos hacer oídos sordos a ese otro mensaje y creo que no hay nada que celebrar. Al contrario, me parece que si este es el modelo que ya vamos a tener para siempre o para los años futuros, necesitamos que sea un mejor modelo, un modelo que no tenga ningún tipo de duda para nadie y que tenga la facilidad y la oportunidad de que todo el mundo decida y que todo el mundo participe y no solo el 13%. ¿Fue un duelo de acordeones? ¿Fue un duelo de facciones de Morena en este proceso de elección judicial? Evidentemente los acordeones tuvieron una influencia en el electorado y mira, yo te voy a decir, yo tengo una mamá matemática y mi mamá matemática me dice que en la probabilidad, una mera estadística matemática, había más o menos 7,000 millones de posibilidades de que fueran electos 5 mujeres y 4 hombres. ¿Cómo se hizo? Con la utilización de los acordeones es más o menos como si uno hubiera ganado la lotería apuntándole a 17 billones de posibilidades. Sí, porque hay una coincidencia. Los nombres, exacto. Los nombres de los acordeones son los nombres de los ganadores. Exacto, y no solo hay una coincidencia en los nombres, hay una coincidencia en cómo, en los números que tuvieron todas esas personas de los acordeones. Sí. Los acordeones mostraban los nombres de quienes efectivamente ganaron la elección judicial, no únicamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también en el Tribunal de Disciplina Judicial, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las salas regionales y en algunos casos hasta en los juzgados y colegiados. Exactamente, se fueron hasta la parte de los jueces, Sí. ¿Por qué no se ve a los candidatos que no fueron favorecidos por los acordeones impugnando? Porque pues, son un montón de candidatos que están inconformes, que están decepcionados. Son muchos candidatas y candidatos, muchas candidatas y candidatos a puestos judiciales que los avasallaron con los acordeones y no se les ve impugnando este proceso. Mira, los tiempos para impugnar, como yo te decía, son en distintos momentos. Me parece que en mi caso yo he venido impugnando, no solo ahora, yo he venido impugnando cosas que el instituto ha venido haciendo mal desde que estábamos en campaña. Pero digamos que cada quien tiene una estrategia un poco distinta. Yo no diría que no se vaya a impugnar. Creo que hay interés de algunos candidatos de hacerlo, pero como te digo, cada quien lo está haciendo con su propia estrategia. Yo he venido denunciando todas las irregularidades que yo he detectado y que no es por, insisto, no es por mí, no es por una candidatura, es por defender nuestra democracia. Ya nos vamos a quedar con este modelo, bien, hagámoslo de la mejor manera para que todo el mundo se sienta satisfecho y sobre todo para que todo el mundo tenga la posibilidad de elegir. Porque además son ministros de la Corte que estarán hasta 2036, casi la mayoría estará hasta 2036. En el caso de Lenia Batres, hasta 2039, si se confirman estos resultados. Sí, y que además, que no se nos olvide que es quienes nos van a impartir justicia, y si en este momento nosotros no defendemos nuestra democracia, cada día va a ser más difícil defenderla. Sí, pues estaremos atentos. Doralicia Martínez Valero, ex candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los recursos legales que va a promover, y también atentos a esta petición de hacer recuento de votos para ministros de la Corte. Doralicia, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias a ti. Saludos a todo tu auditorio. Hasta pronto.